Bien, queridos hermanos, vamos entonces a eh, leer un pasaje bíblico que nos va a servir de guía. Como les decía, hoy vamos a hablar de un líder de Dios para un tiempo como este. Y para que usted lo tenga ahí presente, vamos a leer una carta del apóstol Pablo que se encuentra en la segunda carta a Timoteo. ¿Ya? El título de hoy es Un líder de Dios para tiempos como este. Así que vamos a tener como texto base, texto guía, la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Vamos a leer también el 15 y el 21, que son los pasajes que ocupa el autor del texto para hablar de este tema. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que este va a ser el texto base que vamos a tener de referencia, que está en segunda de Timoteo, para que usted igual lo tenga ahí, porque más adelante vamos a profundizar un poquito más acerca de los conceptos que ocupa Pablo para describir esta labor de aquellos que ocupan o sirven a la iglesia a través del liderazgo. El autor, en este caso el pastor Miguel Núñez, él no solamente habla de que el liderazgo está ejercido por los ancianos o diáconos, sino que él también habla de aquellos que son líderes en la iglesia, que de alguna u otra forma cumplen funciones de liderazgo, no necesariamente siendo oficiales. Por lo tanto, esta clase es transversal, no solamente a aquellos que son oficiales de una iglesia, no solamente a aquellos que cumplen una labor de anciano, pastor, sino que o diácono, sino que también a aquellos que son referentes, que tienen algún cargo, alguna responsabilidad, que lideran ciertos departamentos, incluso pueden servir también para aprender, ¿ya? Eh, la Biblia nos muestra, en primer lugar, muchos ejemplos de líderes, muchos ejemplos de personas que fueron llamados por el Señor. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos casos de patriarcas, por ejemplo, profetas, sacerdotes que fueron llamados a cumplir una labor. En el Nuevo Testamento vemos también a los discípulos del Señor, aquellos que fueron constituidos apóstoles, aquellos que cumplieron también un llamado. Si bien es cierto, ellos fueron escogidos por el Señor para un propósito, no podemos negar que ellos también tenían sus falencias. O sea, por dar un ejemplo, el apóstol Pedro, que tenía ese ímpetu un poco a veces precipitado para hacer las cosas, negó al Señor también. La Biblia también nos habla de otros discípulos, como por ejemplo Tomás, que él dudó, por ejemplo, o también nos muestra a otros discípulos o seguidores del Señor que tenían un alto temperamento. Entonces, vemos que no eran personas perfectas, no eran personas que uno pudiese decir eran intachables y por eso Dios los escogió. Por el contrario, vemos que en realidad Dios escoge a hombres pecadores, Dios escoge a personas imperfectas para llevar a cabo su labor, porque en realidad la labor le pertenece al Señor. ¿Qué es lo que tenían en común todos estos personajes? Todos fueron llamados por Dios, eso no podemos negarlo, es Dios quien llama. Sus errores no los descalificaron delante de Dios para su llamado, eso también es importante. La mayoría de los fallos que tuvieron estos hombres ocurrieron en la etapa temprana de su desarrollo como líderes. Y por otro lado, estuvieron dispuestos a recibir la reprensión y a cambiar. Y esto es interesante. Y se viene a la mente el caso del apóstol Pedro, cuando
él posterior a negar a Jesús estas 3 veces. Después más adelante el relato nos cuenta esta idea de cuando el Señor perdona al Señor y le pregunta a Pedro si en verdad le amaba. Y el Señor le encomienda y le sigue reforzando y reanimando a su vocación, a su llamado de apacentar la grey, de liderar, de guiar a otros. Por lo tanto, vemos también esta disposición de estos personajes a recibir la reprensión y corregir aquello que está mal, a recibir el perdón de parte del Señor y cumplir el propósito al cual Él los llamó. ¿Cuáles son las características de un líder de Dios? Vamos a estar ahí destacando algunas y luego nos vamos al pasaje que hemos leído. En primer lugar, un líder de Dios es un hombre llamado por Dios para servirle. Y eso es lo que hablábamos al inicio. Todos aquellos que cumplen una función de liderazgo en la iglesia, sobre todo los ancianos, sobre todo los pastores, sobre todo los obispos, los presbíteros, cumplen un llamado por el Señor. Sin el llamado de Dios nadie puede servir. Puede tener los dones una persona, puede tener la experiencia, los talentos, pero si no está ese llamado, no puede liderar en el pueblo de Dios. Dios es quien siempre ha buscado a sus líderes, y esto es importante. La obra, la misión le pertenece a Dios. Es Él quien estipula la misión, es Él quien llama a aquellos que van a liderar en su iglesia. ¿Qué más? Es ese llamado lo que califica al líder para servir a Dios. No es lo que digan las personas, no es lo que diga la iglesia, no es el nivel de estudios, no es la santidad. No, es Dios quien llama, es Dios quien da esa aptitud, esa calificación para que alguien pueda servir. Y lo vemos, por ejemplo, en la vida de los 12 discípulos, que cuando son llamados ellos no tenían las mayores capacidades para ser representantes de Dios, ser seguidores de Cristo. No tenían quizás todos un alto nivel doctrinal o teológico o de conocimiento o social, sino que Dios es quien los llama. Es Dios quien los transforma, es Dios quien los capacita y los hace pescadores de hombres. Por lo tanto, es importante esto. Un líder de Dios es un hombre llamado por Dios para servirle. Y este es el primer punto que destaca y señala acá el autor en su libro. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia? En primer libro de Samuel 13:14, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por lo tanto, aquí vemos claramente una referencia a que es Dios quien pone como líderes a aquellos que Él quiere, a aquellos a los cuales Él decide colocar. No somos nosotros los que estipulamos quiénes son los verdaderos líderes. Es el Señor, y Él lo hace a través de un llamado. En Ezequiel 22:30 se nos refuerza esta idea, pero de aspecto negativo. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, también nos muestra esta idea de que es Dios quien pone a los líderes. Es Dios quien llama a los líderes para cumplir su misión. Y Él lo hace conforme a sus propósitos, los cuales son perfectos. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez? Es el Señor quien se da a la búsqueda y pone sus sellos sobre cada uno de aquellos a los que Él llama. Dios levanta a sus líderes conforme a lo que Él esté planificando hacer en cada momento de la historia. La necesidad del plan de Dios determina qué tipo de hombre Él levantará, pero es su plan lo que determina los llamados y no el hombre. Y eso es muy importante, hermanos. Es Dios quien está detrás del progreso de la historia de la iglesia. No somos nosotros, no dictaminamos nosotros los tiempos ni la agenda de la iglesia, sino que es Dios quien opera, es Dios quien trabaja. Él hace como Él quiere. Él, si desea que la iglesia avance en prosperidad, Él lo hace.
Si Él desea de que una iglesia o la iglesia o su pueblo tenga momentos de estancamiento, de retroceso, Él lo hace también. Si Él quiere que una iglesia tenga muchos líderes, Él lo va a hacer. Si Él quiere quitar líderes, Él también lo va a hacer, porque la obra le pertenece a Él y lo que ocurre es de acuerdo a su plan. No somos nosotros los que dictaminamos la agenda de Dios. También dice, estos hombres no pueden ser comparados para saber cuál es mejor. Aquí Miguel Núñez está hablando de muchas veces ciertos líderes o pastores se comparan entre ellos o comparan ministerios. Porque si los comparamos, estaríamos haciendo caso omiso del llamado de cada uno. El llamado es individual y cada cual tendrá que responder ante Dios por la forma en que lo llevó a cabo. Aunque los líderes siempre tratan de aprender de otros líderes, el verdadero líder reconoce su llamado y no trata de convertirse en otra persona. Lo que está diciendo acá Miguel Núñez es que cada líder, cada persona llamada a ejercer una labor dentro de la iglesia o del ministerio es distinta, porque tiene propósitos distintos dentro del plan de Dios, que es perfecto. Por lo tanto, hay que evitar compararse, hay que evitar buscar igualar a otros o incluso desear ser igual al ministerio de otra persona o incluso como iglesia, desear que nuestra iglesia llegue a ser o funcione igual que otra iglesia a la cual tenemos como referente. Yo creo que ese es un error y tenemos que cuidarnos también de eso. Cada líder, cada iglesia tiene su propia identidad y su propio llamado dentro del contexto en el cual está. Por lo tanto, el llamado que tenemos que tener es a preguntarnos siempre cuál es el llamado que el Señor ha puesto en nosotros. Más que buscar ser igual que otros, más que evitar compararnos con otros. Porque eso nos puede llevar a desviarnos de nuestro propósito real, que es ser un instrumento en la mano de Dios en el contexto en el cual Él nos ha puesto. Segundo punto, la falta de preparación del líder en el momento de su llamado. Y es lo que veíamos también al inicio cuando estudiábamos acerca de estos personajes. Cuando se produce el llamado, la persona no está todavía equipada para ejercer su función, como ya hemos dicho, especialmente desde el punto de vista de sus habilidades y la formación de su carácter. El llamado comienza con la formación del carácter e incluye el equipamiento con dones y talentos, ¿ya? Aquí Dios no llama a los mejores, eso es importante tenerlo presente. Dios no llama a los más doctos, a los perfectos, a los más santos. Dios llama a personas imperfectas, Dios llama a personas con errores, personas con debilidades. Sin embargo, es Él quien los capacita, es Él quien transforma el carácter, es Él el que da los dones y los talentos para que estos líderes, estos hombres a los cuales Él llama, puedan servir y ejercer su labor. Por lo tanto, no deberíamos pensar que todo líder en sus inicios o toda persona llamada a ejercer un rol de liderazgo en la iglesia tiene todas las capacidades o todas las funciones a cumplir. Es Dios quien va capacitando y poniendo eso en cada uno. Y eso es progresivo también. Por lo tanto, se debe también tener eso en cuenta. Algunos ejemplos bíblicos de esto lo vemos en Abraham, por ejemplo, que la misma Biblia nos habla, este padre de la fe que comenzó siendo un mentiroso, que mintió, que engañó. Jacob, que fue un engañador. Moisés, que cometió asesinato. Pedro, Juan o Jacobo, que eran hombres que eran impetuosos, que tenían un carácter fuerte, que eran impulsivos muchas veces, y eso también lo describe la Biblia. La Biblia no tiene problema en mostrar a hombres imperfectos que fueron llamados por el Señor. Tomás, que era falto de fe, o incluso el apóstol Pablo, que era un perseguidor, que tenía un historial negativo de la iglesia. Sin embargo, Dios lo llama y lo capacita para poder cumplir su propósito. Por lo tanto, la misma Biblia nos muestra de que quienes usó Dios para liderar, para cumplir sus propósitos, eran personas imperfectas. Eran personas que tenían sus falencias, sus errores, sus pecados. Sin embargo, Dios los capacitó, Dios los llamó, los perfeccionó y los mandó a servir.
¿Qué es lo que dice Miguel Núñez? ¿Por qué fueron escogidos si tenían todos tantas debilidades? Puramente por gracia, puesto que nuestras incapacidades hacen brillar mejor el poder de Dios y además nos dejan entender más completamente que todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Ciertamente su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Como decía alguien, los líderes son personas comunes, colocadas en circunstancias extraordinarias, ¿ya? Y eso es muy importante. Los líderes no son personas perfectas, no son personas de otro mundo, sino que son personas de carne y hueso, igual que ustedes, con sus mismas debilidades, sus mismas falencias, sus mismos problemas o inclusive más. Sin embargo, han sido llamados por Dios para circunstancias extraordinarias o específicas o que cumplen una responsabilidad dentro del plan de Dios. En tercer lugar, el llamado. Un verdadero líder de Dios, consciente de su llamado, está dispuesto a dejar la seguridad de lo que venía haciendo cuando recibió el llamado con el fin de abrazar el desafío que Dios le pone por delante, asumiendo todos los riesgos. Abraham dejó su tierra y su parentela sin ninguna otra garantía que no fuera la voz de Dios. Todo líder, lo que está diciendo acá Miguel Núñez, es que todo líder, o todo verdadero líder, es consciente de que al ser llamado por Dios, al tener una responsabilidad dentro de los propósitos de Dios, hay ciertas cosas que hay que dejar, hay ciertas cosas que hay que poner o dejar en las manos de Dios y confiar en Él. Y en este caso nos coloca el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué es lo que dice Hechos 7:2-4, citando o rememorando la historia de Abraham? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Abraham, o el caso de Abraham, es un caso puntual y que describe muy bien esta idea de dejar, de confiar en el Señor, de comprender y entender de que si Dios te está llamando a algo, si Dios ha puesto en ti ese llamado a liderar o a ejercer una vocación dentro de su reino, Él te va a proveer. Tú ya no tienes necesidad de seguir confiando en tus capacidades o lo que tú has construido o lo que tú has logrado. Abraham nos muestra ese ejemplo. Abraham confió, le creyó a Dios y dejó todo atrás a fin de confiar en esa promesa que Dios le había dado. En el caso de Moisés, Hebreos 11:25 nos dice lo siguiente: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que Moisés tenía a lo mejor el pleno derecho, si es que me lo permiten decirlo así, de disfrutar y desear haberse quedado en Egipto. Allá lo tenía todo. Allá tenía comodidades, tenía yo creo que una mejor vida a lo que después les tocó vivir a lo mejor en el desierto, humanamente hablando. Sin embargo, él, al ser llamado por Dios, él entendió su propósito. Él entendió que era una labor difícil, él entendió que era una labor compleja, una labor dura, e inclusive muchas veces una labor triste y mal recompensada humanamente. Y eso es lo que está diciendo acá el autor. Moisés escogió o aceptó el llamado de Dios y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, sufrir las consecuencias de, por ejemplo, estar en el desierto o la desobediencia del pueblo, que seguir estando en Egipto y gozar de los deleites temporales del pecado. Por lo tanto, el líder también es llamado a eso. Todos aquellos que cumplimos o ejercemos una labor de liderazgo en la iglesia, somos conscientes de que hemos tenido que dejar cosas atrás, que hemos tenido que dejar quizás comodidades, quizás una carrera a fin de cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, es importante tener eso presente, de que los líderes deben ser conscientes de su llamado, de entender de que a pesar de que
el Señor nos llama a dejar cosas atrás, a confiar en Él, hemos tomado la decisión correcta. Hemos hecho lo que el Señor nos llama a hacer y confiar, aunque eso muchas veces traiga lo que le pasaba a Moisés de ser maltratado junto con el pueblo en vez de tener una comodidad. Por lo tanto, es importante también tener eso presente. Marcos 1, 16 al 20 también nos narra el llamado de Jesús a sus discípulos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá también nos narra cómo los discípulos del Señor, los seguidores de Él, tomaban también esta decisión de dejar cosas atrás, a fin de ser un seguidor del Señor, a fin de cumplir el propósito por el cual Dios los está llamando. Miguel Núñez entonces nos dice lo siguiente, y esto es lo mismo que habíamos hablado delante. ¿Cómo sabe un líder que ha recibido un llamado de parte de Dios? Bueno, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Desde el momento en que esa persona recibe el llamado de Dios, solo sueña con llevar a cabo aquello que Dios ha puesto en su corazón y no se siente satisfecha hasta que lo inicia. Cuando un líder vive gozoso sin estar haciendo aquello que él entiende que Dios le ha llamado a hacer, sin duda alguna que él habrá equivocado ese llamado. Entonces, Miguel Núñez lo lleva a los dos extremos, por decirlo de alguna forma. Cuando un líder es consciente de su llamado, porque sabe que Dios ha puesto en su corazón ese deseo de hacerlo, ese líder siente o puede estar seguro de que tiene un llamado de parte del Señor. Eso es lo que está diciendo, y va a desear hacerlo. Dicho de otra forma y de forma más coloquial, aquel que tiene un llamado, un verdadero llamado a liderar, a servir, se le va a notar. Eso es lo que está diciendo. Se le va a notar. Va a tener iniciativa, va a desear ejercer esa labor. Y por eso Miguel Núñez lo señala así, como que sueña con llevar a cabo esa misión. Por otro lado, y coloca el otro ejemplo, cuando un líder vive gozoso o está satisfecho, está conforme, sin hacer lo que está llamado a hacer, es porque a lo mejor se ha equivocado en ese llamado. Es porque a lo mejor no está haciendo lo que realmente Dios le llamó a hacer. O no está en el lugar al cual Dios lo ha llamado. O está ocupando un lugar al cual Dios no le ha puesto. Por lo tanto, hay que tener también ese cuidado. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y esto es muy importante y podemos también asociarlo con los dones espirituales. Los dones también producen alegría. Si usted disfruta haciendo lo que está haciendo en la iglesia, es porque Dios le ha puesto eso en el corazón. Y usted puede tener certeza de que ese es su llamado. Ahora bien, si a usted le pasa todo lo contrario, si usted siente a lo mejor que es un peso, que es una carga, que es una molestia, o le incomoda hacer lo cual le llaman o le están pidiendo hacer, es porque a lo mejor ese no es su llamado, y es porque a lo mejor está sirviendo en el ministerio incorrecto, y a lo mejor debería repensar eso. Yo creo que cuando hablamos de los dones espirituales es muy importante tener esa certeza de que efectivamente estamos cumpliendo la labor que el Señor nos ha dado. ¿Y eso cómo podemos saberlo? Bueno, en el corazón. Si eso produce también alegría y estar seguro de lo que estamos haciendo, el Señor ha puesto eso. Y el ejemplo más cotidiano y que siempre me gusta ponerlo es el tema de aquellos que cumplen labores de servicio en la iglesia, que son labores que son bien invisibles, que son poco conocidas por las personas. Sin embargo, quienes cumplen esas labores lo hacen con gozo, lo hacen con alegría, sabiendo de que muchas veces a lo mejor no van a tener reconocimiento, pero ellos no están buscando eso. Ellos han sentido en su corazón hacerlo y lo hacen.
independiente de que la iglesia lo valore o no, lo cual está mal, pero independiente de eso, de que sea reconocido o no, o que la gente lo vea a esa persona sirviendo, esa persona lo hace con agrado, con alegría. Y eso es lo que nos está también diciendo eso. Cuando uno realmente tiene un llamado de parte de Dios, es porque Dios lo ha puesto en el corazón, lo sentimos, y eso nos da alegría y nos impulsa a seguir trabajando y sirviendo. Ahora bien, el autor nos coloca ilustraciones de lo que es un líder de Dios. Y acá vamos a usar el texto de referencia, que es lo que nosotros acabamos de leer. 2 Timoteo 2, del 1 al 6, y versículo 15-21, vamos a ver que Pablo ocupa ilustraciones para describir a un líder. ¿Ya? Quiero leer nuevamente este pasaje para que lo tengamos presente. ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que este es el pasaje que vamos a usar de referencia, y el apóstol Pablo, como lo decimos, o está ahí en el texto, ocupa 6 ilustraciones para hablar acerca de los líderes, o cuáles son las ideas o comparaciones que Pablo hace de los que lideran. ¿Cuáles son? Lo compara a un maestro, en primer lugar, también como un soldado, como un atleta, como un labrador, como un obrero y siervo, y finalmente como un vaso o un instrumento, que es lo que Pablo al final en el versículo 21 está describiendo. Así que vamos a hablar de cada uno de estos puntos para ir desarrollando esas ideas. Así que si usted tiene esa inquietud o siente ese llamado de parte del Señor a liderar, a ejercer liderazgo, tenga esto presente también, que son marcas o son sellos importantes que todo líder debe trabajar, que debe conocer, que con la ayuda del Señor debe perfeccionar. Ese es el punto al cual estamos guiándonos a poder ser perfeccionados por el Señor. Por lo tanto, en primer lugar vamos a hablar del maestro. ¿Qué es lo que dice el texto? Como maestro, el líder debe enseñar a otros, duplicarse en ellos y moldearlos. Pero la verdad es que nadie puede moldear a otros si su carácter no ha sido moldeado primero. Un maestro es un estudiante, y no un estudiante cualquiera, sino un buen estudiante, para poder transmitir buena enseñanza a sus alumnos. Nadie a quien no le guste estudiar podrá desempeñar una función de maestro. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor o Miguel Núñez? Que aquellos que ejercen el liderazgo, aquellos que son llamados a liderar en las iglesias, en primer lugar deben cumplir una función de maestría o de pedagogía, de ser capaces de enseñar, de ser referentes para otros. Pero en primer lugar, y esto es importante, tú no puedes pretender enseñar si tú no has aprendido. Entonces, si tú no sabes de la palabra de Dios, si tú no conoces aspectos básicos de la palabra de Dios, no pretendas o no deberías pretender liderar la iglesia. ¿Por qué? Porque el liderazgo implica enseñanza, el liderazgo implica maestría, implica ser capaz de enseñar, guiar, discipular, capacitar e incluso defender la fe. Por lo tanto, alguien que lidera debe ser alguien que le gusta estudiar, alguien que le gusta aprender de la palabra, alguien que constantemente está estudiando, está leyendo, alguien que de por sí ha leído la Biblia. Yo creo que eso es importante, y por eso estamos estudiando la Biblia con muchos hermanos. Estamos de inicio a fin, estamos leyendo el
el Antiguo Testamento porque en lo personal creo que todo cristiano debería leer la Biblia, saber, o al menos una vez haber leído la Biblia completa, y más aún aquellos que están o van a liderar la iglesia, que tengan también una formación, que en primer lugar conozcan las Escrituras. Como iglesia tenemos esa responsabilidad de formar a aquellos líderes que van a gobernar, aquellos líderes que van a guiar la iglesia, aquellos líderes que van a tomar la batuta, que van a ser aquellos que nos disciplinen, aquellos que nos pastoreen, aquellos que estén predicando. Es importante eso, hermanos, de que conozcan la Escritura, de que puedan saber defender la fe, explicarla de forma fácil. Por lo tanto, la primera marca es la maestría. Todo aquel líder debe ser un ferviente estudioso de la palabra. Estudioso de la palabra. ¿Qué otra cosa más? ¿O qué nos dice Miguel Núñez? El maestro debe ser un buen comunicador de la verdad de Dios. Un conocedor de la palabra, alguien que hable con autoridad y convicción. Pero como es lógico pensar, nadie puede enseñar lo que no sabe. De manera que los ancianos tienen la enorme responsabilidad delante de la congregación de ser estudiosos de la palabra para poder enseñarla. Acá Miguel Núñez aplica esto a los ancianos, a los pastores de las iglesias. ¿Qué es lo que él está diciendo? De que ellos tienen la gran responsabilidad de conocer la palabra, ser estudiosos de ella, porque deben comunicarla, deben enseñarla, deben defender la fe, deben tener autoridad y convicción. Por lo tanto, todo aquel que lidera, como mínimo, debe conocer las Escrituras. Eso es lo que estamos diciendo. En segundo lugar, ser un soldado. Eso es lo que Pablo también habla. Por otro lado, un soldado es disciplinado, es respetuoso, cumplidor con su deber. Es una persona que reconoce y respeta las líneas de autoridad. Sabe recibir y cumplir las órdenes. El soldado es consciente de que es un hombre de batalla. Por lo tanto, Pablo también ocupa esta analogía y describe a aquellos que lideran o aquellos que tienen un llamado a servir como si fuesen un soldado. Aquel que es capaz de prepararse para una batalla, que es capaz de prepararse para seguir lineamientos, dejar de lado cosas también a fin de cumplir un propósito y de servir al Señor. Por lo tanto, cada persona que tiene ese llamado a liderar también debe ser una persona disciplinada, una persona que cumple con su deber, una persona que rinde cuentas, una persona que respeta la autoridad, que sabe recibir y cumplir órdenes. Un soldado es consciente de que es un hombre de batallas. Y eso también aplica para cada una de las personas que lideran en las iglesias. En tercer lugar, Pablo ocupa el concepto de atleta. Un atleta es una persona que se prepara, una persona que dedica tiempo. El autor Miguel Núñez también menciona en algunos ejemplos de que un atleta cuando va a participar a los Juegos Olímpicos o alguna competencia internacional o importante, ellos se preparan. Ellos cuando van, por ejemplo, y les coloco el caso de aquellos que hacen competencia de nado o aquellos que hacen atletismo, ellos están a la espera, antes de iniciar la carrera, ellos están ahí esperando a que suene el balazo o el ruido que marca el inicio de la carrera. Ellos no pueden darse el lujo de partir antes de ese sonido o partir mucho después del sonido. Ellos se capacitan, ellos se preparan para que en el momento preciso, cuando escuchan ese sonido, ellos puedan partir la carrera. Porque para ellos sería irresponsable o sería un sinsentido tener mucha preparación para al final de cuentas hacer el ridículo en una carrera, como partir antes o quedar descalificado por no cumplir las reglas. Entonces, esa es la idea de un atleta, que es una persona que se esfuerza, que se prepara, que tiene disciplina, que hace sacrificios para ciertas cosas a fin de obtener un premio, una medalla, una corona antiguamente o lo que sea, que son premios corruptibles, como diría el apóstol Pablo. Un atleta común y corriente del mundo se prepara y es disciplinado para recibir un premio que es corruptible,
un premio que es pasajero, un premio que no tiene un mayor valor fuera de este plano temporal o terrenal. Eh, pero fíjense lo que pasa con la palabra de Dios, que la palabra de Dios también señala o describe a los líderes como atletas, como personas que deben prepararse también. Por lo tanto, todo esto que yo he descrito de personas que se preparan para correr una carrera, también debe aplicar para nosotros. Nosotros como cristianos debemos ser atletas también. Tenemos que tener entrenamiento, sacrificio, sacrificar cosas en pos del reino. Incluso, y puedo dar fe de esto, sacrificar horas de sueño a fin de poder servir y cumplir aquella carrera al cual el Señor nos llama a correr. Nos demanda un esfuerzo que es supremo o superior a lo que el mundo está acostumbrado a dar. El atleta, al igual que el soldado, es altamente disciplinado y se familiariza con las reglas para poder competir sin ser descalificado, obviamente. Hermanos, yo creo que es muy difícil encontrarse hoy en día un atleta que vaya a una competencia, a los Juegos Olímpicos, sin haberse preparado. Es muy raro o difícil de ver. Lo mismo debe ocurrir en la iglesia. Aquellos que lideran no pueden presentarse o no pueden ejercer su labor si es que no hay una preparación, si es que no hay una disciplina, si es que no hay un trabajo por detrás. No gana el premio si no compite de acuerdo con dichas reglas, y cuando quiere participar en unas Olimpiadas somete su cuerpo a un entrenamiento riguroso y a todo tipo de sacrificio. Por lo tanto, la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes que nos están viendo en esta transmisión: ¿estamos comportándonos como un atleta? ¿Estamos fortaleciendo nuestro cuerpo? ¿Estamos fortaleciendo nuestra espiritualidad? ¿Estamos haciendo ese sacrificio al cual el Señor nos llama a hacer? ¿Estamos absteniéndonos a ciertas cosas que son dañinas para nuestro desarrollo o entrenamiento espiritual? ¿O muchas veces estamos siendo negligentes? Como lo haría una persona que no quiere correr una carrera, o estamos haciendo a lo mejor, o nos estamos alimentando mal, no sé, estoy colocando ejemplos de cómo un atleta incumpliría su labor. El cristiano tiene una alta responsabilidad, así como un atleta, y esto es muy importante, hermanos, así como un atleta hace un gran esfuerzo para recibir un premio que es corruptible, con mayor razón un cristiano debería ser disciplinado y hacer esfuerzos sabiendo que ya tiene un premio, una meta que es incorruptible. Y yo creo que eso es importante. Y ese es el llamado que yo quiero transmitir a todos ustedes, hermanos, de que debemos ser disciplinados en lo que tiene que ver con la santidad, disciplinados en lo que tiene que ver con la palabra del Señor, con la oración, con los hábitos de gracia. Porque si no, estamos siendo negligentes, si no, estamos siendo como un competidor, como un atleta que no se prepara y solamente va a hacer el ridículo a la hora de correr. Va a quedar descalificado. A lo mejor va a ser el último que ni siquiera va a saber lo que tiene que hacer. Somos llamados a ser mejores que un atleta común y corriente, porque somos atletas del reino del Señor. Somos llamados a vivir realmente esta carrera de la fe, sacrificándonos, esforzándonos, entrenando, capacitándonos a fin de estar aceptos, a fin de estar capacitados enteramente para cumplir el propósito de Dios. En cuarto lugar, Pablo también lo destaca como un labrador, ¿ya? Y aquí yo creo que todos tenemos esta imagen de aquel que trabaja en el campo, por ejemplo, o en la tierra. Aquellos que siembran, por ejemplo, una semilla o cualquier fruto o cualquier elemento que vaya a dar fruto. Y acá nos pone en la mente de un hombre que trabaja en un campo que no es de él, un campo que no le pertenece, como un trabajador en sí del campo, que tiene que cumplir una función, pero la semilla no es de él, el campo no es de él y posiblemente la cosecha tampoco es de él. Semejante a esto es nuestro trabajo también. Nosotros no sembramos en el reino de Dios para nosotros. Nosotros somos labradores para el Señor. Sembramos la palabra de Dios en el corazón de hombres y mujeres que no nos pertenece a nosotros, sino que es Dios quien hace la obra en ellos. Es Dios quien va a cosechar en ellos.
y es Dios quien se glorifica en ellos. Por lo tanto, también todo líder tiene esa responsabilidad de entender su obra como un labrador, como alguien que trabaja para el Señor. La obra no es de nosotros, la palabra no es de nosotros, la semilla no es de nosotros, la iglesia no es de nosotros, sino que solamente somos simples trabajadores. La gloria es del Señor. El Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que da los frutos cuando Él quiere, el Señor es el que cosecha cuando Él quiere. Simplemente somos trabajadores para su reino. Finalmente, o mejor dicho, antes de pasar al final, se destaca el concepto de obrero y siervo. ¿Qué dice el autor? Hay una enorme diferencia entre un asalariado y un siervo. En este caso, en griego se ocupa el concepto de doulos, ¿ya? Y aquí Miguel Núñez hace una aclaración bien interesante, porque la ley en el Antiguo Testamento estipulaba este concepto de los esclavos, que eran aquellos que eran parte o que eran siervos, por decirlo de alguna forma, de personas. Pero la misma ley establecía que los esclavos, cada cierta cantidad de tiempo, en este caso, si no me equivoco, eran 7 años, tenían la capacidad o la libertad de ser declarados libres. Sin embargo, había muchos esclavos que, dado que ya estaban acostumbrados o tenían una relación con sus amos de trabajo o de fidelidad, ellos decidían quedarse, a pesar de poder ser libres. Y aquí entraba el concepto de un siervo o el doulos, ¿ya? Que era una persona que ya no tenía como una relación de esclavitud propiamente tal, pero que sí estaba sirviendo en el amo y que obviamente no tenía una labor o un trabajo remunerado. Por lo tanto, acá lo que está haciendo el autor es comparar aquel que es asalariado como aquel que no lo es, en este caso el siervo o el doulos, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo? Contrariamente, un siervo piensa en función de la obediencia, porque estos siervos querían ser obedientes a sus amos y de sometimiento, no pensando en ser asalariados. En torno a la obediencia debemos recordar que esta comienza en la mente como una decisión, pero termina como un deseo del corazón y una acción de la voluntad. Mientras el asalariado piensa en la felicidad, el siervo anhela santidad. Mientras el asalariado piensa en recibir, el siervo piensa en dar. Mientras el asalariado piensa en los privilegios, un siervo piensa en las responsabilidades. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos compara o nos lleva a ser como siervos, tenemos que tener esto en mente, que somos servidores del Señor. No recibimos algo a cambio por nuestra labor, sino que actuamos con una actitud de reverencia, de amor, de servicio, de querer someternos a este Señor, no buscando cosas a cambio, no buscando ser felices. La verdadera felicidad ya está en nuestro corazón y por eso queremos servir. Por lo tanto, el siervo debe tener también esa mirada. Todo aquel que lidera debe tener esa visión de siervo, alguien que quiere trabajar. Finalmente, ocupa Pablo el concepto de vaso o instrumento dentro de las manos de Dios. No es el talento lo que Dios más bendice, sino la semejanza con Cristo. El vaso requiere ser limpiado. De igual forma, Pablo le recuerda a los líderes que no hay forma de que Dios pueda usarlos si no se santifican primero. La utilidad del vaso depende de la santificación del mismo. El uso que Dios vaya a darnos dependerá del grado de santificación que alcancemos. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor? Es que somos llamados a buscar la santidad, a ser instrumentos que realmente honren al Señor, que podamos ser usados para el propósito de Dios. ¿Y eso qué requiere o qué demanda de cada uno de nosotros? Que seamos santos, que vivamos la palabra del Señor, que la santidad, que la palabra de Dios more en nosotros, que fluya a fin de que Dios pueda ser glorificado y que podamos ser realmente un servicio, una contribución para la iglesia, que podamos ser un instrumento de bendición para la iglesia. Pero por otro lado, si no estamos buscando la santidad, si no estamos buscando honrar al Señor en primer lugar con nuestras vidas, yo creo que difícilmente vamos a ser utilizados por el Señor. Yo creo en la soberanía del Señor. Yo creo que el Señor
puede incluso glorificarse a través de pecadores, a través de personas totalmente mundanas. Yo eso no lo dudo. Sin embargo, yo creo que Dios por lo general obra de formas ordinarias, más que extraordinarias. Y la forma ordinaria o común de actuar es a través de siervos, de líderes que busquen la santidad. Y yo creo que eso también la iglesia lo va a notar, la iglesia lo va a ver cuando líderes buscan la santidad, cuando líderes buscan honrar al Señor, la iglesia se da cuenta y siente y disfruta de esos beneficios. Sin embargo, por el contrario, cuando hay líderes que a lo mejor no buscan la santidad o que no buscan ser instrumentos útiles para el Señor, la iglesia sufre esas consecuencias. Y yo creo que históricamente, y la historia también así lo avala de la iglesia, es que muchas veces las iglesias han sufrido a causa de líderes que no han sido consagrados al Señor, que líderes que en realidad no buscan el beneficio de la iglesia u honrar al Señor, sino que buscan simplemente estar ahí o buscar beneficios de puestos de liderazgo. Y la historia de la iglesia así lo demuestra, de personas que han causado daño más que bendición a la iglesia. Por lo tanto, es importante también esto, de que cada persona que ha sido llamado a liderar debe entender que en primer lugar es un instrumento de Dios y que debe ser un instrumento que esté limpio, ese vaso limpio, ese vaso que realmente puede ser una herramienta útil para el Señor. ¿Qué más dice el autor? Un líder necesita ser un hombre de integridad, un hombre que no tenga nada que ocultar, nada que probar, nada que temer y nada que callar. Un líder de integridad es la misma persona en la luz y en la oscuridad, solo o acompañado. Lo que está diciendo es que es una persona que no es doble discurso o no tiene una doble vida, por decirlo de alguna forma, sino que es una persona íntegra, que donde sea que tú lo veas va a ser la misma persona, ya sea que esté en la iglesia el domingo o en la semana te lo encuentres en el centro, en la calle, es la misma persona, ya sea que esté enseñando en la iglesia o que esté cumpliendo una labor en su trabajo, es la misma persona. Esa es una persona íntegra, una persona que es la misma en todos lados. No pretende exhibir virtudes o cualidades que no estén presentes en su corazón, sino que vive enfocado en su carácter y no en su reputación. Por lo tanto, también es eso importante, buscar ser fortalecidos en el Señor y transformados, y que el carácter de cada uno de nosotros refleja al Señor, más que buscar ser conocidos o reconocidos. Bien. Miguel Núñez dice lo siguiente: un líder de integridad mantiene su palabra, cuando promete algo lo cumple y lo hace en el plazo que se ha establecido. Un líder de integridad no falta a sus compromisos, pero si lo hace, procura por todos los medios hacer restitución de su falta. ¿Ya? Entonces ahí también nos da otra característica de la integridad de cada uno de los líderes, de cada uno de los que están en posición o tienen ese llamado a liderar la iglesia. El Señor nos llama a ser íntegros, a que podamos cumplir nuestra palabra. Si prometemos algo, que lo cumplamos. Hoy en día he escuchado por ahí que, no sé si a nivel de psicología o no, o sociología, no sé, el ser humano tiene un problema, o muchas personas tienen un problema, que es que les cuesta decir que no. No sé si a usted la pasa, a mí muchas veces me pasa, que a fin de no querer incomodar o a fin de no querer molestar a otros, tratamos de decir sí a todo, sí a todo. Y asumimos o aceptamos compromisos que muchas veces sabemos que no vamos a cumplir o que nos va a costar mucho cumplir. Pero lo hacemos porque no queremos a lo mejor decepcionar o fallar a las personas. Y creo yo, y la experiencia así me lo ha demostrado, yo creo que también a veces es necesario e importante decir que no. Saber decir que no. Obviamente argumentando y diciendo el por qué. Yo creo que eso es más beneficioso en vez de decir que sí y no cumplir. Y yo creo que sobre todo los líderes debemos trabajar eso también. De ser honestos, de saber de que si no vamos a cumplir algo, inmediatamente o del inicio decir que no. Si es que algo no nos parece correcto, ser honesto y decir que no o no me parece. Yo creo que es mucho mejor eso que después estar remediando o restituyendo cosas, como dice acá el texto de Miguel Núñez.
Yo creo que es importante que podamos ser bien honestos de una misma palabra y si hay algo que no vamos a hacer, decirlo del inicio. Y yo creo que se trae un mayor beneficio para la iglesia, tiene un mayor beneficio para todos. Y es importante cultivar eso. Y si usted en su día a día también tiene ese problema de decir sí a todo, pídale al Señor también una mayor honestidad consigo mismo y con las personas. Si usted tiene ese problema de a lo mejor no querer caer mal o no querer incomodar por negarse a algo, trabaje eso también, le va a hacer bien. Yo he sufrido harto en el trabajo, sobre todo por comprometerme a cosas que sé que no voy a cumplir y eso me ha desgastado muchas veces. He tenido que trabajar incluso horas extras por no haber dicho que no desde el inicio. Y eso también refleja el testimonio de cada uno. Yo creo que es un mejor testimonio de una persona que desde el inicio dice que no y reconoce que no va a cumplir a una persona que al inicio dice que sí y después no cumple. Yo creo que se habla mucho mejor de aquel que fue honesto siempre desde el inicio. Y como cristianos también, en el mundo en el cual nos desenvolvemos, en el cual trabajamos, en el cual cumplimos labores, el testimonio también de cada uno es importante. Es importante en el sentido de que estamos reflejando a Cristo también. Por lo tanto, la integridad de cada uno de nosotros también se refleja en estas pequeñas acciones, estas pequeñas decisiones. Por lo tanto, es importante eso, ¿ya? Vamos a ir cerrando y quiero compartir esta lámina, ya estamos llegando al término. Yo en lo personal trato de que este estudio dure una hora, si me paso unos minutitos les pido las disculpas, pero trato de no quitarles más tiempo. Miguel Núñez dice lo siguiente: un líder de integridad sabe a dónde ir cuando su carne flaquea. Y esto Miguel lo aplica a los líderes de la iglesia, obviamente, aquellos que cuando saben que tienen problemas o que tienen debilidades o necesitan corregir ciertas cosas, un líder que es íntegro sabe a dónde ir, sabe a dónde acudir, a dónde pedir consejo. Y eso es muy importante, hermano, de poder cultivar eso de rendir cuentas. Cuando no hay un espacio o no hay personas a las cuales acudir, o cuando un líder no tiene personas a las cuales acudir o pedir consejo o pedir experiencia, es complicado. Es complejo porque al final ese líder termina él mismo buscando solucionar problemas que a lo mejor no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, Miguel Núñez nos recomienda eso. Un líder en integridad sabe a dónde acudir cuando está flaqueando. En primer lugar a la palabra de Dios, pero también a hermanos en la fe que tienen capacidades también para ayudar, que han sido llamados por Dios para aconsejar. Eso es muy importante, hermanos. Si usted tiene conocimiento de la palabra, si usted tiene experiencia y el Señor lo ha llamado a eso, también usted sea ese espacio, usted sea ese lugar al cual las personas puedan acudir. No sirve de nada tener experiencia, hermano, si usted no está al servicio de apoyar y guiar a aquellos que tienen poca experiencia. No va a buscar descanso o no va a buscar el descanso que el mundo le puede ofrecer. El descanso o el contentamiento está en lo que el Señor da. Un líder entiende eso. ¿Y por qué lo tiene que entender? Porque el líder tiene que dejar cosas. El líder tiene que renunciar a cosas, a comodidades. El líder tiene que renunciar a descansos, tiene que renunciar incluso a dinero. Pero sin embargo la recompensa es superior, porque esa recompensa la da el Señor, ese descanso la da el Señor. Y por eso el líder debe ir directamente a buscar al Señor. Eso también es importante, de buscar, de siempre estar nutriéndose de la palabra de Dios, siempre tener una comunicación con el Señor. Cuando va, no trata de racionalizar las cosas ante Dios, ni trata de diluirlas, sino que va de forma honesta. Un corazón honesto que habla con el Señor. Y el último punto trata de eso, que habla con Dios y en su integridad le dice a Dios las cosas tal como las siente. Y acá es interesante porque el autor también nos coloca el caso de Moisés, narrado ahí en Números. Que como también Moisés con un corazón honesto habla con el Señor y
y abre su corazón para contarle lo que él siente y cómo él también se relaciona con Dios a través del llamado que él le dio. Por lo tanto, un líder íntegro también debe buscar eso, de ser honesto al Señor y poder dejar sus cargas, sus emociones, sus quejas incluso, al Señor. Y el Señor, que es el dueño de la obra, es el dueño de este reino, de este trabajo, de este campo en donde labramos, Él hará conforme a sus propósitos. Por lo tanto, eso también es importante. ¿Qué dice Miguel Núñez? Un líder de Dios está dispuesto a sufrir penalidades por causa de Cristo. Entre las cosas que Pablo le dice a Timoteo es: sufre penalidades conmigo como todo buen soldado, lo que le llamo al inicio. Las penalidades incluyen estrechez, incomodidades, rechazos, ser malentendido, criticado y juzgado. Nadie puede ser un líder sin pasar por esas experiencias. El soldado sabe que cuando va a la guerra puede ser herido, y frecuentemente lo es. Y también sabe que puede perder su vida luchando. ¿Qué es lo que está diciendo acá Miguel Núñez, tomándose de las palabras de Pablo? Es que todo aquel que es llamado a liderar, todos aquellos que tienen esa vocación por parte del Señor a cumplir una labor de liderar, de guiar personas, tienen que ser conscientes de que es un trabajo o es un llamado que es duro, que es un llamado que tiene sus consecuencias. En este caso, penalidades, como diría el apóstol Pablo, incomodidades, estrechez, rechazo muchas veces, ser malentendido, ser criticado, ser juzgado. Ningún líder va a quedar exento de esto. Y es interesante porque Miguel Núñez también al inicio de este libro, él menciona o habla un poquito acerca de las expectativas. Que muchas veces las personas o los miembros de las iglesias tienen expectativas con respecto a sus líderes, y que muchas veces son expectativas equivocadas, y muchas veces esos líderes no van a cumplir esas expectativas de las personas. Y eso va a traer todo esto que acá mencionamos. Pero por otro lado también Miguel Núñez habla de las expectativas de Dios con respecto a los líderes, que muchas veces tampoco las cumplimos, que a veces nosotros tampoco como líderes estamos a la altura y al estándar de Dios. Por lo tanto, me gustaría solamente reflexionar en torno a eso, a cuidarnos muchas veces de pretender quizás cumplir las expectativas de las personas más que las expectativas de Dios. Quizás nuestro foco debería ser eso, buscar las expectativas o lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Cómo termina Miguel Núñez? Dice: de la misma manera, el soldado de Cristo con frecuencia es herido emocionalmente, tiene que estar dispuesto incluso a ser herido físicamente y hasta perder su vida en el ejercicio de su llamado, si fuese necesario. El soldado que no está dispuesto a asumir ese riesgo nunca será un buen soldado. Nuevamente reafirma esta idea de que los soldados, aquellos líderes, tienen que también sufrir los costos de esta milicia, de esta batalla al cual el Señor nos ha llamado a vivir. Lo importante es estar siempre sostenidos por el Señor, siempre estar guiados por Él, siempre ser fortalecidos por Él, y que podamos glorificarle a través de nuestras vidas, a través de nuestra obediencia, y que nuestra iglesia o nuestro trabajo esté siempre como fin, que tenga como fin la gloria del Señor. Así que, hermanos, ese es el tema de hoy, así que espero haya sido de bendición para cada uno de los que está ahí viéndolo. Aprovecho de saludar a los que están conectados este día, que sea de mucha bendición. Como les decía al inicio, ya nos quedan solamente 2 clases más de este libro, así que les animo a seguir participando, a seguir aprendiendo acerca de la palabra, y tomándome de las palabras de Miguel Núñez, el autor del libro. Él lo que busca y lo que desea es que al menos su iglesia, cuando él hizo estas predicaciones y después este libro, era que fuese una iglesia sana, una iglesia que pudiese comprender su labor, a fin de tener una iglesia preparada para los desafíos que se le venían, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros también debe ser eso. La iglesia de Linares también debe estar
preparada para los desafíos que se le vienen, el trabajo que viene a futuro. Es un trabajo bien arduo para la iglesia, así que estén orando, hermanos. Yo les animo a que puedan estar orando por la iglesia, orando por los líderes de su iglesia, orando por los futuros líderes de su iglesia, por aquellos que el Señor traerá también a la congregación de Linares, para que la iglesia de Linares pueda reflejar la gloria del Señor a través de su día a día, de su eclesiología, de que cada persona que llegue a la iglesia pueda sentir que en esta iglesia está la palabra de Dios, que en esta iglesia está verdaderamente la voluntad del Señor encarnada en cada uno de ustedes. Así que yo les animo, hermanos, a que sigan trabajando en eso, a que el Señor les capacite, que el Señor les guíe, que puedan ser una iglesia sabia, una iglesia que le glorifique, una iglesia que entienda de que la obra es del Señor, que entienda de que esta gran labor en la cual todos de alguna u otra forma contribuimos, le pertenece al Señor, que Él es el que pone y quita, Él es el que determina los tiempos, Él es el que da los momentos de bonanza o también los momentos de escasez. Es el Señor el dueño de esta obra y por tanto yo les animo a que como iglesia siempre confíen en el Señor, que siempre el Señor será el que va a estar guiándoles, siempre el Señor va a ser el que va a estar acompañando a la iglesia, y que todo lo que el Señor quiera hacer, Él lo va a hacer a través de esta iglesia, lo va a hacer a través de los que Él ha llamado, los que Él llamará, y que podamos y que todo lo que hagamos sea siempre con ese fin de glorificarle, con el llamado que el Señor nos ha dado. Así que les quiero invitar a que oremos para cerrar este estudio. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y que podamos seguir perfeccionándonos para el reino de Dios. Así que les invito a orar. Señor, te damos las gracias por esta clase, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, a poder comprender qué es lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Qué es lo que tú quieres, Señor, de cada uno de los que conformamos esta iglesia, Señor. En especial hoy hablábamos de los líderes, Señor, de todos aquellos que cumplen labores de liderazgo, ya sean oficiales o sean hermanos que lideren ciertas cosas, Señor. Te pedimos tu bendición para aquellos que cumplen labores de pastorado, de diaconía, Señor, para que tú sigas fortaleciendo, Señor, esas vocaciones, sigas fortaleciendo esos llamados, Señor, y que estos hermanos que cumplen esa función puedan hacerlo con gratitud y con alegría, Señor. Te pedimos también por aquellos futuros líderes, Señor, que tú estás levantando, aquellos futuros líderes que tú traerás a esta iglesia, Señor, a aquellos futuros pastores que tú traerás a esta iglesia, Señor, para que tú permitas, Señor, que podamos servir, que podamos, Señor, guiarte, que podamos ser fieles en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, también perdón si hemos fallado como líderes, Señor, si muchas veces hemos buscado cumplir las expectativas de las personas en vez de cumplir tus expectativas, Señor. Te pedimos perdón si nuestro carácter, si nuestras acciones, Señor, no han reflejado aquello que tú quieras hacer, aquello que tú quieres mostrar en esta iglesia, Señor. Y te pedimos que tú nos sigas perfeccionando, Señor, que a donde sea que tú, Señor, nos llames a trabajar, donde sea que tú nos pongas a servir, Señor, que podamos ser fieles en nuestro llamado, que podamos glorificarte, Señor. Entendiendo de que esta obra es tuya, entendiendo de que esta obra te pertenece a ti, Señor, que tú haces como tú quieres, Señor. Tú tomas, tú pones, tú quitas, Señor, a quienes tú quieres, Señor, y te damos gracias por eso, porque nos permites descansar en que solamente somos instrumentos, Señor, que el éxito de esta iglesia no depende de nosotros,
el éxito de esta iglesia depende de ti, Señor, de tu voluntad, de tu fidelidad, Señor. Gracias por eso. Te pido, Señor, tu bendición, tu especial bendición, Señor, por la iglesia de Linares, Señor. Que tú sigas fortaleciéndola, que tú sigas cuidándola, Señor. Que tú sigas guiándola, Señor. Y así como tú has ido sorprendiendo en esta iglesia, Señor, lo sigas haciendo, Señor. Que tú la cuides. Que tú, Señor, sigas proveyendo de personas que quieran seguir trabajando, Señor. Personas que puedan liderar en esta iglesia, Señor. Cuida, Señor, de cada uno de los miembros de esta iglesia, de cada una de las personas que asisten, que se congregan, de los catecúmenos, Señor, para que cada uno de ellos pueda glorificarte, Señor, a través de sus vidas. Que cada uno de ellos pueda servirte, Señor, a través de los dones que tú le has dado, Señor. Te pedimos tu bendición y te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.